¿Por qué del censo? Porque el doctor Israel Quino escribió un artículo y dice, cara conocida, censo, sí para el desarrollo, no para el poder. Ese es el artículo que escribe el doctor Israel Quino. Este artículo dice, vamos a dar lectura, el valor de los censos nacionales de población y vivienda es inestimable por la pluralidad cualitativa de datos que se obtienen y que permiten a una sociedad construirse en cuanto a su predicción, evaluación, prospectiva de desarrollo a partir de la percepción social de una realidad. Las decisiones a nivel de políticas de Estado deben ser nuevamente planificadas, monitoreadas y evaluadas en razón de su impacto y resultados de sus planes, programas y proyectos en una perspectiva automática. A partir del primer censo en el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz en 1831, cuyo objetivo fue cuantitativo, tributario, 1.088.768 habitantes, entre paréntesis de aquello, hasta el último realizado el año 2012, 10.027.254 habitantes. Ustedes recordarán, para la gente que recuerda, que el último censo nacional de población y vivienda se realizó el 2012. Y con la proyección probable para el 2021, aproximadamente de 11.216.000 habitantes en nuestro país, se realizaron 4 censos de vivienda, por lo menos 2 agropecuarios, si así podemos considerarlo, de la década del 50, y 12 censos de población. Los últimos 4, 1976, 1992, 2002 y 2012, respondieron no solo a percepciones políticas sobre pago de impuestos, sino sobre previsiones de planificación y en el último tiempo también para redistribución de recursos y escaños de poder, lo más conflictivo, pero no lo más importante. Las variables de empleo, pobreza, población, salud, seguridad social, educación, vivienda, servicios básicos, participación política, seguridad ciudadana, género, derechos humanos, índices de precios al consumidor, comercio exterior, hidrocarburos, minería, industria, manufactura, comercio, construcción, servicios básicos, agropecuaria, transporte, telecomunicaciones, turismo, medio ambiente, lengua, cultura, etcétera, son algunos elementos de análisis trascendentales para el rediseño de las políticas públicas. Los resultados tras las etapas precensal y censal permitirán abordar debates razonables sobre varias dimensiones y no sobre lo que hoy parecería un único fundamento: coparticipación tributaria y escaños de poder, que además implicará una modificación de todo un paquete normativo, porque lo que se advierte estará sumergido y obstruido por los apasionamientos políticos y regionales. Eso dice este artículo escrito por el doctor Israel Quino, que ya está con nosotros y está al otro lado de la pantalla, y le vamos a dar la bienvenida. ¿Por qué la importancia del Censo Nacional de Población y Vivienda? Indudablemente es importante en el país. Desde el 2000, y eso lo señala la Constitución Política del Estado. Eso lo señala la Constitución Política del Estado. Y desde el 2012, no ha habido otro Censo Nacional de Población y Vivienda en el país. Y cuando decimos que somos 11 millones o 12 millones, estamos hablando más o menos a cálculo, ¿no? Estamos calculando que hemos crecido más o menos en esa cantidad en cuanto a la población. Y un censo nacional es como una tomografía. Es como una tomografía. Porque a través de la tomografía a uno le observan todo lo que funciona en el cuerpo humano. Todo lo que funciona en el cuerpo humano.
Y ahí los médicos se dan cuenta qué está funcionando bien, qué está mal, cuáles son los problemas que tiene ese paciente, en fin, ¿no es cierto? Y en base a eso obviamente se elaboran los resultados de lo que puede ser una atención adecuada en una determinada patología, ¿no es cierto? Entonces el Censo Nacional de Vivienda en el país es muy importante. Ya estamos con el doctor Israel Quino, ya está al otro lado de la pantalla. Israel, buen día, gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto tenerte nuevamente aquí en otro formato. Don Nico, es para mí un honor participar en su programa y a través de, en otro formato, pues expresar un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Israel, acabamos de dar lectura al documento que elaboraste en torno al Censo Nacional de Población y Vivienda y por la importancia y por qué un censo en el país. ¿Qué te ha empujado a escribir este artículo en cuanto a lo que necesitamos en el país, un censo? Sí, don Nico, es importante generar, creo yo, elementos para el debate que nos permitan dilucidar una serie de fundamentos, no solamente políticos, sino pragmáticos de lo que pues los bolivianos podemos generar en razón de un beneficio colectivo a partir de un censo nacional. De allí que yo decía que pues es realmente para los bolivianos, para quienes vamos a participar del censo, son pues inestimables, ¿no? El valor que tiene el resultado de un censo nacional. Y de pronto, don Nico, también preocupado porque una serie de manifiestos de nuestras autoridades políticas electas pretenden desorientar este debate, ¿no? Incidir solamente en un elemento de decir, he crecido en población, denme más plata y me corresponde más diputados, es deslegitimar, ¿no? Es generar una minimización de lo que con un censo de población y vivienda un Estado puede beneficiarse en razón de su propio desarrollo. De allí la motivación de este artículo, don Nico, que también ha sido publicado ya el día de hoy en 2 periódicos nacionales, una agencia nacional de noticias, urgente.go, El Deber, Página 7, entonces está teniendo una acogida en los medios de prensa, en razón de este aporte a la coyuntura, aporte al debate y no una desorientación que está motivada, seguramente respetuosamente, ¿no?, por elementos estrictamente políticos, pero no hay que alejarse de la realidad más importante, censo para el desarrollo. Claro, porque el censo indudablemente nos va a llevar a hacer una radiografía de lo que es el país, ¿no? Tanto en el tema productivo, en el tema de desarrollo social y todo eso en el marco del crecimiento o de los datos estadísticos que nos vayan arrojando en diferentes campos, ¿no, Israel? Eso es correcto, don Nico. Las variables que uno logra analizar tras el relevamiento de la información son pues inmensas: cultura, lengua, acceso a servicios básicos. Si la población en un determinado departamento crece, es justo que, por supuesto, los recursos del Estado puedan generarse en mayor proporción para esta región. Pero no solamente se crece poblacionalmente y hay que darles más dinero a las autoridades locales para que dispongan, tiene que estar en virtud a un estudio científico estadístico. Por ejemplo, el acceso a sus servicios básicos, la gente que está migrando de un departamento a otro, ¿dónde vive? ¿En qué condiciones vive? ¿Y qué tipo de requerimientos tiene esa población que migra hacia otro departamento? En términos económicos, don Nico, a las empresas, ¿no? Por ejemplo, estos datos son fundamentales para la supervivencia de las empresas. En términos comerciales, ¿dónde están más habitantes? Los grupos etarios en los cuales se clasifica, por ejemplo, el suministro de algún tipo de producto elaborado o una prestación de servicio, ¿no?, en razón de según el segmento del mercado que tengan. Y a nivel estatal, lo más importante, definir, ¿no?, en un primer tiempo la evaluación de las medidas de impacto de lo que se tuvo después del censo 2012, y si estas medidas no han sido útiles, rediseñar estas políticas sectoriales, territoriales, en virtud a la población en razón del nivel de autonomías, para generar un cambio hoy que ya se ha reconstruido el poder político a nivel subnacional, con nuevos alcaldes, nuevos gobernadores y un poder nacional en el gobierno central que les permita coordinar hoy tareas urgentes y primordiales,
esta temática de la salud en puertas de la tercera ola, seguramente después será educación, pero fundamentalmente también la reactivación económica, cómo reactivar, cómo disponer de estos recursos, si no sabemos dónde se han ido, dónde están migrando los estantes y habitantes, y en virtud de aquello, una serie de temáticas inmensa, un valor realmente importante de los datos estadísticos que permiten definir políticas de gestión pública. Yo creo que el tema es muy importante y, como decía Israel Quino, un tema para el debate. Yo creo que es fundamental. Y un gobierno transparente, sin miedo y de frente al pueblo, no tendría dudas, no tendría que pensar 10 veces para lanzar en una población y vivienda. Pero si el gobierno quiere ocultar algo, indudablemente tiene intereses, ¿no es cierto? Cuando alguien nos dice que hemos disminuido, hemos reducido el nivel de desocupación en el país, cuando un gobierno dice en el país hay cero analfabetismo, en el país tenemos menos economía informal, en el país hemos crecido en cuanto a la creación de industrias, de empleo, en fin. Pero si todo esto es falso, es un telón que se oculta, indudablemente va a haber dudas para convocar a un Censo Nacional de Población y Vivienda. Yo decía que el Censo Nacional de Población y Vivienda está avalado por la Constitución Política del Estado, querido Israel. Es correcto, don Nico. Justamente nuestra ley fundamental dispone, ¿no?, que es el Censo Nacional, ¿no?, va a emerger, si bien no fija un plazo específico en cuanto al tiempo, ¿no?, sí lo hacen normativas inferiores, ¿no?, por ello la costumbre o la previsión, proyección, por ejemplo, de los 10 años, pero la Constitución habla de un elemento de redistribución del poder público en razón del crecimiento poblacional y establece que será mediante una ley nacional, ¿no?, que a partir del censo se genere esta posibilidad de redistribución de escaños parlamentarios. Claro. Esa es la sujeción constitucional de un censo, ¿no?, que lo establece en nuestra Constitución Política del Estado. Pero la limitante son 130 diputados, lo único que se puede cambiar son diputados a nivel regional. Don Nico, ¿y esto qué implica? Que un diputado que quiera ganar un departamento, ¿no?, porque ha crecido poblacionalmente y le corresponde, por supuesto que sí, significa que otro departamento va a tener que perder. Y esto en el momento del debate, si es coincidente con los tiempos, y aquí hay que manejarlo muy bien, porque si estamos hablando de un año 2021 en el que se consolida la ruta crítica del censo, un 2022 en el que se declara prioridad nacional mediante un decreto supremo que prevé el financiamiento cuando menos de otros más de 50 millones de dólares, considerar el 2023 hasta el 2023 una etapa precensal y censal. Y ya entre el 2024 y en el siguiente periodo constitucional, la etapa post-censal, porque si coincide, don Nico, la etapa post-censal con un año electoral, aquí va a ocurrir lo que ocurrió el año 2019, nuevamente una crisis política, y eso hay que evitar, ¿no?, en cuanto a los tiempos, y de allí que esta redistribución de escaños puede generar este tipo de apasionamientos políticos y atrincheramientos regionales, lo que no se quiere. Entonces no debe coincidir con un año electoral y hay que postergar la aplicación de los resultados del censo que debe ser en esta gestión, en este periodo constitucional, para el siguiente periodo. Claro, hay tanto que analizar y trabajar en este tema post-censo, querido Israel. Por ejemplo, estoy pensando en lo que significa migración campo-ciudad, porque hasta ahora la distribución parlamentaria premia a los pueblos indígenas que tienen 3 parlamentarios y uno que vive en la ciudad, y las ciudades tienen un parlamentario, ¿no es cierto? Esa discriminación de 3 por 1. Y cuando uno viaja al campo, Israel, yo he ido varias veces, en las áreas rurales, en las comunidades, encuentra viviendas con candado tras candado, y uno se imagina que la población indígena, que la población de las comunidades están en las ciudades. Entonces, ¿por qué todavía mantener esa distribución en la redistribución parlamentaria dentro del hemiciclo, querido Israel? Esto es sumamente importante, don Nico. El año 2012, usted recordará,
había un elemento del debate que hoy no nos sirve para nada. Era en ese tiempo la famosa autoidentificación cultural, si uno tiene un sentido de pertenencia a alguna nación indígena, originaria y campesina, o si, y a ese momento de acordar el debate, si se declara mestizo, ¿no? Ese era un momento, pero un debate muy superficial. Yo inclusive me ponía a pensar, mi padre de origen aymara, mi madre de origen quechua, ella nace en Pocuata, del norte de Potosí, yo nací en la ciudad del Alto, entonces por mi raíz me autoidentifico en la nación aymara, ¿sí? Hasta yo mismo debatía, ¿no? Y generaba el análisis al respecto, pero debemos ir más allá, y ese debate que usted señala es sumamente importante por dos elementos, don Nico. Finalizada la segunda vuelta en este último proceso electoral, hemos visto que hay gobernadores de una fuerza política, porque generaron mayoría, pero el sistema electoral departamental es totalmente desproporcional. ¿Qué le digo con esto? Más de 2 asambleas departamentales en todo el país, las demás las domina el movimiento al socialismo por las particularidades de desproporcionalidad en la distribución del voto departamental. Si existe una provincia con determinada cantidad de votos, tal vez poco más de 15,000, un asambleísta departamental por provincia con 15,000 votos, y la provincia Murillo con más de 300,000 votos, también un asambleísta departamental. Estas son las desproporciones. ¿Y qué ocurre a nivel nacional en cuanto a diputados y senadores? La distribución proporcional en virtud al sistema proporcional de voto, y los uninominales a la mayoría simple, y tienen 7 escaños solamente para las naciones indígena, originario y campesinas. 7 exclusivamente, ¿no? De las nacionalidades que tengamos en el país. Y lo que resta, porque se resta las de presentación, 7 para las NPOX, y los demás escaños para las diputaciones uninominales, ¿no? Entonces, estos sistemas de representación política, por supuesto que deben ser nuevamente analizados y debatidos y modificados, porque el sistema de representación política, si bien es de mayoría, si bien es de proporcionalidad, tiene que ser también equitativo para todas las regiones. Yo creo que es importante el censo por estas cosas que estamos tocando. ¿Cómo es posible que una población que tenga, póngale en 150,000 habitantes, y estoy considerando grande una población de 150,000, ¿cómo se puede comparar con una ciudad que tiene 2 millones de habitantes y tener esa población rural más diputados que un representante de la ciudad? Es impresionante esa discriminación que se ha hecho. Estimo yo que el movimiento al socialismo planificó todo esto indudablemente para perpetuarse en el poder, porque el poder campesino indudablemente les da fuerza y les da permanencia en el poder al movimiento al socialismo. Y obviamente, quién sabe sea ese el temor de reanalizar, de rediseñar lo que puede ser una distribución en base a esto, lo que estamos hablando, Israel, el Censo Nacional de Población y Vivienda. Para quienes tienen solo una lógica, don Nico, de la toma del poder por el poder, ¿no? Preocupa que les muevan las reglas del juego con resultados que puedan serles desfavorables. Sin embargo, esto, don Nico, no podemos cuestionarlo hoy, pero deviene ya desde el año 2010, 2014, dos periodos legislativos, en el que los representantes de la oposición en ese momento no se dieron cuenta o no tuvieron el asesoramiento necesario para pues identificar en términos técnicos electorales estos sistemas de distribución de escaños, que son relativamente sencillos si uno dedica un tiempo específico a estudiar sistemas electorales en nuestra legislación. Y el no haber tomado esas previsiones, hoy facturan ese tipo de resultados, y así se rasgan las vestiduras, don Nico. Si no logran en este periodo ya es poco probable, en el siguiente periodo, una mayoría que defina a partir de estas reglas del juego cambiar el sistema de representación política, las reglas del juego del sistema electoral van a continuar porque obedecen a un sistema de 2/3 de aprobación de leyes. ¿Qué significa? Que quien tenga 2/3 va a continuar teniendo el sartén por el
mango. Y quien quiera, como ahora ocurre, quitarle un tercio al MAS después de un periodo largo de dominio en el poder político, tampoco lo va a poder, puede trabarlo, pero hasta puede haber un recurso de constitucionalidad, de revisión ante el Tribunal Constitucional, que quizás interprete los 2/3 y ya no se empantane más y le den otra salida política. Entonces, en su momento omitieron, no supieron debatir, no estuvieron a la altura de un debate político electoral los anteriores representantes de la oposición. Y hoy también se los escucha muy desorientados, piensan que el censo solo es plata y población. Yo utilizo un ejemplo muy coloquial al respecto, don Nico, y con su permiso, nosotros en La Paz tenemos un plato muy tradicional, que es el fricasé. Pero hay algunos políticos, don Nico, que parecen más perdidos que huevo en fricasé respecto al debate político, ¿no? Entonces creo yo que hay que redireccionar estos debates y hay que enfocarse en las cosas verdaderamente útiles e importantes para el país. Estamos conversando con el doctor Israel Quino, estamos hablando sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda. Solo en el tema educativo también, Israel, estoy pensando, el 2010 se aprueba la ley 060 del Avelino Signani, o 070 creo que, del Avelino Signani. ¿Cuánto hemos avanzado en el tema de la enseñanza bilingüe o de esta nueva reforma educativa? Eso nos daría un margen de saber, a ver, hasta el 2012 cuánta gente hablaba 2 idiomas y a partir del 2012 ahora cuánta gente habla el doble idioma, ¿no es cierto? O sea, 2 idiomas. ¿Será que hemos avanzado en el tema del Avelino Signani o esto ha sido más bien un retroceso para la educación y haciendo parámetros en otros aspectos también educativos que nos puede señalar cómo estamos en este tema de la educación, querido Israel? Al parecer de eso poco les importa a quienes conducen los destinos del país y no les interesa tanto como les interesa el tema político. En ese formulario de empadronamiento, don Nico, por supuesto que se prevé una casilla para el tema de lengua, idioma, ¿no? Y uno puede afirmar, confirmar, descartar al empadronador en lo formal. Pero ¿qué ocurre en los hechos? La propia Constitución, en un requisito del 234.7, dice que deben hablar 2 idiomas oficiales, todo servidor público. Pero eso no ocurre. Usted va a una alcaldía, va a la gobernación o a algún ministerio y cuando quiere expresarse en su lengua materna, que no sea el castellano, traen a una persona, ¿no?, que es la encargada de atender a esa población. Pero cuando la Constitución dice que todos deberíamos hablar los 2 idiomas, entonces se incumple, no ha sido de mucha utilidad. En razón del tema educativo, ¿cuánto habrá cambiado? ¿Cuánto ha generado en cuanto al desarrollo, inclusive, ¿no?, en las posibilidades científico-tecnológicas, los 2 idiomas? ¿Sí? No funcionó en la reforma educativa de Sánchez de Lozada con el tema del inglés y el francés. Recuerdo que hasta yo pasaba esas clases y no sé, más allá del oui en francés, no lo sé, don Nico, no ha servido, no ha sido útil en cuanto a esa reforma educativa. Viene el Avelino Signani, ya genera otro sistema de identidad cultural con una serie de saberes que me parece óptimo en cuanto al sistema en lo dogmático, pero en lo práctico no está teniendo resultados. Y nuevamente será este censo que nos permita dilucidar aquello. El acceso solamente, don Nico, a los sistemas de tecnología en este tiempo pandémico de educación a distancia o educación virtual. Hay regiones que no tienen posibilidades de conectividad, ni siquiera telefónica, don Nico, cuando llueve, no hay posibilidades de conexiones telefónicas y los padres de familia en las comunidades, que es natural, dicen, bueno, hagamos semipresencial. Van al sistema semipresencial y ocurre lamentablemente un contagio. Entonces, estamos exponiendo por priorizar el derecho a la educación, ¿no?, la salud de nuestros niños. Y esos son los niveles estadísticos en cuanto al acceso del derecho a la educación que también vamos a saber tras el Censo Nacional de Población y Vivienda. Sin duda, un Censo Nacional de Población y Vivienda nos va a permitir conocer nuestras potencialidades y nuestras debilidades, nuestras fallas, en qué hemos avanzado, en qué hemos retrocedido. Eso indudablemente es importante y eso lo puede decir un Censo Nacional de Población y Vivienda, que es vasto. En todo lo que nos imaginemos podemos conocer a través de un Censo Nacional de Población. Y ahora, ¿quién tiene la llave del candado para abrir esto y podernos lanzar a un censo, querido Israel? ¿Son los políticos, es la población, son las instituciones?
¿Cómo ponernos de acuerdo para un censo, para un nuevo censo nacional de población y vivienda? ¿De quién depende? Sí, las autoridades primero del nivel central para consolidar la ruta crítica del censo, empoderada, embanderada por el INE, ¿no? Y es ese equipo multidisciplinario que debe generar esa plataforma de consolidación de la ruta crítica. El segundo elemento, a partir del Ministerio de Planificación, tal vez inclusive vía Cancillería, posibilitar el financiamiento para que tengamos los recursos necesarios. Si hoy en día, don Nico, ¿no?, estamos preocupados por comprar vacunas, por guardar nuestra platita a nivel de Estado para comprar vacunas que escasean en el mundo, no podemos priorizar una plata para solamente el censo, cuando hay otra prioridad, la vacuna en todo el país. Sí, sí. Entonces, estos mecanismos de financiamiento que toquen puertas, que prevean un financiamiento externo, un préstamo que se genere, pero en un tiempo también considerable y a unos porcentajes de interés que sean ínfimos, no que le genere al Estado otra nueva carga de gasto, ¿no?, en esta razón. Pero habrá que considerar las gestiones primero del nivel central. El segundo elemento, que los niveles departamentales también deban optimizar, disponer también recursos, don Nico, porque pareciera que las autoridades electas hoy en día a nivel departamental estiran la mano al nivel central y no saben qué hacer con la plata en la cartera. Se generan, pues, y es la posibilidad de la normativa nacional, la disposición de traspasos presupuestarios de partidas que no son prioritarias en una gestión. Si hoy día no priorizo, por ejemplo, carreteras, que podría ser una opción, priorizaré salud, daré más ítems, tendremos más médicos, equiparemos los hospitales, unidades de terapia intensiva, o dispondremos financiamiento para infraestructura a nivel departamental. Entonces, pareciera que la plata que tienen no saben cómo manejarla, pero siguen queriendo más, ¿no? Entonces, el nivel departamental también debe coadyuvar en aquello. Y el nivel municipal, hay municipios grandes como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, don Nico, que tienen presupuestos expectantes y pueden en algún momento comprar de manera directa las vacunas, ¿no?, que sean por supuesto certificadas y tengan los niveles de control sanitario respectivos. Hay 2 decretos supremos que así lo permiten, y puedan quizá, por no pensar lejos o pensar de manera óptima, que las nuevas autoridades electas en estos municipios, que por casualidad ninguna le pertenece al MAS, podrían comprar vacunas de manera directa con las industrias farmacéuticas. Entonces, estos niveles de coordinación deben priorizar en razón de lo que hoy ocurre, pandemia, pero también prevean recursos a nivel departamental para el censo. ¿Por qué no pagar, por ejemplo, los empadronadores de los municipios de ciudades capitales con recursos de las alcaldías? Y no solamente esperar el financiamiento externo que consigue el nivel central. Entonces pueden haber niveles de coordinación importantes. Hoy este tiempo ya no está para continuar de parte de nuestros políticos con sus banderas políticas. Deben descolgarse las banderas políticas y ponerse las camisetas de los departamentos, que en razón de los electores esperamos una sola cosa: gestión pública por resultados. Estamos hablando con el doctor Israel Quino. Israel, de seguro un censo es sumamente importante y como tú lo has dicho, hoy la prioridad es el tema del coronavirus, del COVID-19, que nos tiene afligiendo desde hace un año atrás, y pensar en un censo de población y vivienda mañana o el próximo mes va a ser imposible, ¿no es cierto? Pero yo creo que habría que planificar. Ya el Instituto Nacional de Estadísticas tendría que estar elaborando, redactando un plan de un censo nacional a corto plazo, porque todavía en el momento, con la pandemia encima, yo creo que es una locura pensar en esto, pero lo importante es que las autoridades, las instituciones llamadas tengan que dar luz verde ya para poder hacer un censo nacional de población y vivienda, no a corto plazo, sino, quién sabe, hasta mediano plazo, pero ya tendríamos que tener la fecha, querido Israel. Eso es importante, don Nico, ese plan para proyectar el censo. El INE lo conoce como la ruta crítica del censo, y esto acaba en la elaboración de un decreto supremo que es publicado, promulgado y aprobado por el órgano central, por el gobierno nacional. Teniendo esa normativa, se va a señalar de qué fuente se va a financiar, se va a declarar el objeto, la prioridad nacional, pero además se va a proyectar la fecha del próximo censo. Con eso bajamos la tensión, con eso bajamos
estas inquietudes y apasionamientos políticos y consolidamos dos de las tres cosas que se necesitan: la etapa precensal y la etapa censal, el día del censo, que dura siempre 1 y 3 días en razón de las regiones alejadas. Con eso bajamos este debate, priorizamos cosas óptimas en cuanto a la pandemia, pero también no descuidamos la planificación del desarrollo de nuestro Estado, y ya será la etapa post-censal, Dónico, que se prevé a un nivel posterior a un año eleccionario, que no puede coincidir porque van a haber y va a derivar en crisis políticas. Pero la prioridad, el sartén por el mango, en este momento lo tiene el INE, que depende del Ministerio de Planificación, cuyo mando, cuyas disposiciones y decisiones políticas corresponden a nivel central del Estado. Israel, te agradezco muchísimo, gracias por tocar el tema, y de seguro de aquí en los próximos meses uno de los temas que nos llamará al debate va a ser este tema del Censo Nacional de Población y Vivienda, que nos interesa a todos, que nos interesa a toda la ciudadanía fundamentalmente, y por qué no a los políticos, ¿no? Pero un verdadero político indudablemente querrá conocer la realidad, la radiografía de su país, para ver en qué aspectos trabaja más y en qué aspectos nos hemos desarrollado. Israel, te agradezco mucho, un abrazo y gracias por ese comentario que hemos dado lectura, que indudablemente va a empezar a generar el debate en todo el país. Israel, un abrazo. Muchas gracias, Donico, agradecido, y para mí participar un honor en su programa. A la audiencia, bendiciones en sus hogares. Muchas gracias, buenos días. Gracias, querido Israel. Hacemos una pausa aquí en otro formato y enseguida retornamos.